Lucas 20, del 9 al 19. Esa es la porción que hoy vamos a estar explicando. Y en lo que la encuentran vamos a orar, por favor. Señor Jesús, te agradecemos esta tarde tu infinita misericordia, tu amor, tu fidelidad a nuestras vidas, porque tú sigues siendo por nosotros. Te agradezco por cada uno de tus hijos que se dieron tiempo en esta tarde de estar aquí. Te ruego, Señor Jesús, que tú, Señor, les bendigas, que tú, Señor, seas el que estés en sus vidas, en sus hogares, en sus matrimonios, en sus trabajos, para que los guíes y los sustentes, Dios, para que vean de tu mano poderosa. También te pido y te ruego que seas en mi vida, que seas tú, Señor, el que expongas tu palabra, para que sea de bendición. Usa mi vida, quita todo lo que es pensamiento mío y que tu Espíritu Santo tome el control. Ve a los corazones y a los oídos de tus hijos para que cada palabra, Dios, que tienes para ellos, así como la tuviste para mí, sea de bendición y caiga, Señor, en el lugar perfecto en el cual tú, Señor, ya lo sabes. También quita todo obstáculo, quita toda opresión, Dios. Si hay ese calor, te ruego que envíes un poquito de aire para que no nos durmamos y que quites todo distractor y todo lo que nos pueda distraer, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces seguimos en Lucas. Hoy Alejandro terminó ya el libro de Números allá en la iglesia. 9 de septiembre, ¿verdad, Alejandro? Empezamos con el libro de Números allá en Silao el 9 de septiembre del 2021. Es decir, que casi 3 años, 2020, perdón, casi 3 años en ver un libro. Y eso está bueno porque no nada más es así de rápido, sino vamos, acuérdense que nosotros compartimos la palabra versículo por versículo y texto, y capítulo por versículo y versículo por versículo. Entonces nosotros ya estamos en el capítulo 20 de Lucas y nos faltan 4, así que vamos a seguir pidiendo la dirección de Dios y que Él siga moviéndose en nuestras vidas. Bueno, pregunta: ¿una viña o viñedo es una plantación de vides para la producción de uvas de mesa o de vino? ¿Para qué se planta una viña? ¿Para qué creen que se planta una viña? El primer punto y la primera respuesta que podemos tener es, pues, para generar ganancias, ¿no? Yo voy a plantar para producir dinero, para obtener una buena ganancia. Pero ¿y entonces cómo es que puedo obtener una buena ganancia? Necesito primero encontrar una buena tierra en la cual yo sé que me va a dar, que sea fértil, para que yo cuando plante, pues me dé la mejor planta. Entonces necesito una buena tierra, necesito preparar la tierra, necesito también regarla, necesito cuidarla y necesito protegerla. ¿Para qué? Para que me dé un buen fruto, para que me dé una buena cosecha. En tiempos de Jesús, hermanos, las viñas y los viñedos eran muy corriente, era muy común que hubiese. Y hasta hoy, el día de hoy en Israel, siguen aún teniendo estos viñedos. Hay terratenientes, hay gente que tiene tierras y que aún sigue hoy arrendándolas. Se los doy como un antecedente y un punto importante, porque eso es de lo que vamos a hablar. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio 7, 6 y 8, por favor. Sí, Deuteronomio 7, 6 y 8, por favor. ¿Lo tenemos? Deuteronomio 7, 6 y 8. ¿Qué dice en su título? Gracias, Emilio. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos,
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Esto es lo que representa el pueblo de Israel para Jehová. Un pueblo santo, escogido y apartado para él. Déjenme contarles algo que ya sabemos. Esto que vamos a leer, tú ya lo sabías, ya lo sabemos. Vamos a recordarlo. Isaías, por favor. Libro de Isaías 5, del 1 al 7, por favor. Isaías 5, 1 al 7. Isaías 5, 1 al 7. ¿Lo tenemos? Emilio, ¿qué dice tu título? Parábola de la viña. Gracias. Parábola de la viña. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado su viña. Tenía mi amado una viña en una lareda fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Como pudimos leer, estamos hablando de un pueblo escogido, de un pueblo amado, y estamos hablando de que la viña es Jerusalén. Y dentro de esa viña hay bendición, pero también hay juicio. Quiero que por favor tengamos muy presente esto: bendición y juicio. Dios plantó una viña para este pueblo. Dios la plantó, dice que es su pueblo amado, la cercó con un vallado. El significado de hacer un vallado en la Biblia, hermanos, abarca muchos aspectos de gran relevancia. El principal de ellos lo considera como un cerco de protección para prestar ayuda al que se encuentra en dificultades o se halla en estado de desesperación en algún momento de su vida. Para eso Dios hace un vallado. Por ahí, no sé si ustedes han oído que cuando alguien pide oración acerca de protección, siempre dicen: cerca un vallado a mi lado, cerca un vallado a su lado. Bueno, ese vallado es precisamente esto. Dice que es un lugar especial, lo hace para que la gente que tiene dificultades, dice que se acerca a él. Dice: y edificó una torre a fin de estar atento por si alguien ajeno entra y quiere hacer daño. Dios mismo, hermanos, sustentaba a su pueblo. Desde que lo sacó de Egipto, como lo hemos venido viendo los domingos y como aquí también lo hemos platicado, Dios sustentaba a su pueblo, los proveía, así que no había ninguna excusa para que este pueblo creciera, hiciera y además creyera. Creer en el poder de Dios, hacer conforme a su mandato de ser santos, apartados y diferentes de las otras naciones. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el objetivo de Israel? Que fueran un pueblo apartado, que fueran un pueblo santo y que se escuchara que fuera un pueblo diferente. Y también decía que debían de crecer en obediencia. Pero eran todo lo contrario. Primer acto. Se volvieron incrédulos, idólatras, murmuradores
Y a pesar de tener a Aarón y a Moisés como el claro ejemplo de obediencia, hacían lo que querían. Incluso los golpearon, afrentaron e hirieron. Así que entonces vino juicio y solo la segunda generación de esta gente que salió de Egipto pudo entrar a la tierra prometida. Bendición y juicio. Luego entonces, ya establecidos, ¿qué pasa? Segundo acto. Su condición vino a ser peor. Se volvieron anarquistas, rebeldes, insensatos. Y por más que Dios demostraba su amor enviando profetas para confrontarlos de su pecado, para que se arrepienten y volvieran a Él, lo único que hacían era golpearlos, afrentarlos y herirlos. Así que también vino juicio para ellos, exilio y dados nuevamente a esclavos. Ya lo sabemos, ¿verdad? De la primera generación en el desierto y después de que entraron a la tierra prometida. Bendición y juicio. Entonces ahora, en la premisa de esto, vayamos a Lucas, por favor. Lucas 20, del 9 al 19, por favor. Lucas 20, 9 al 19, ¿lo tenemos? Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Pausa. ¿Le suena algo parecido al de un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en la parábola de las 10 minas. De aquel que se va por mucho tiempo. Sigo leyendo el 10. A su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le dieran el fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, pero ellos a este también golpearon, insultaron y enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, pero ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Pausa. A mi hijo amado. ¿A quién? Correcto, Jesucristo. Quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Pero los labradores, al verlo, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Irá, destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga, lo desmenuzará. ¿Cuántos actos llevamos? Dos. Bueno, tercer acto. Unos que se volvieron ávaros, hipócritas, sepulcros blanqueados, contumaces, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, por cierto, de esto ese es el contexto de nuestra parábola del día de hoy. Acompáñenme por favor a Lucas 13, 14 y 15. Vamos a hablar del contexto de la parábola de los labradores malvados. Lucas 13, 14 y 15. ¿Listo? Y quiero que por favor vayamos viendo y vayamos analizando lo que vamos a leer. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo,
Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Adelantito, Lucas 14, 3 y 4. Lucas 14, 3 y 4, dice el 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándolo le sanó y le despidió. Y bueno, Lucas 19, 45 al 48, por favor. Lucas 19, 45 al 48. ¿Lo tenemos? Amén. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y la gota que derrama el vaso. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos vienen y le dicen, y le hablaron diciendo: dinos, hermanos, es una palabra hebrea muy utilizada por la Biblia referente al juicio y a la administración de la justicia, incluyéndolo los elementos de gobernar y de castigar. ¿Sí me cachan? ¿Acá estamos? ¿Sí me cachan, verdad? Cuando estas personas vienen y le dicen, dinos, están ejerciendo una autoridad, como diciendo, hey, ¿por qué hablas de esas cosas, Jesús? Nosotros somos los encargados, somos aquellos que tenemos la administración de la justicia, de cómo gobernar y de cómo castigar. Y entonces, ¿quién es el que te ha dado esa autoridad?, le preguntan. ¿Con qué autoridad haces esas cosas? Lucas 20, 22 es el que vimos. Dice, y él a su vez les hace otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y como le respondieron que no sabían, ¿ustedes creen en realidad que ellos no sabían acerca del bautismo de Juan? ¿Cuál es el mensaje clave? ¿Cuál es el mensaje principal del bautismo de Juan? Alguien que me diga, ¿cuál es el mensaje principal? Frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el mensaje principal de Juan el Bautista. Bautícense y arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y saben? Ni los principales sacerdotes, ni los escribas y los ancianos tenían nada de esto. Es por eso que fue mejor decir, no sabemos. Y entonces Jesús, ¿qué les dice? Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ese es el contexto de lo que viene. Ese es el resultado de esta parábola, de todo lo que hablamos y de todo lo que aconteció cuando Jesús estaba aquí. Vamos a empezar a desmenuzar la parábola. Me encanta la forma en que Jesús, con su autoridad, comienza a decirles al pueblo. Dice que voltea y empieza a dirigirse al pueblo. Pero en ese de que se dirige al pueblo, les dice a estas personas, hey, va hacia el pueblo, pero pongan atención ustedes, por favor. Cada uno de ustedes pongan atención. Déjenme ponerles bien claro quién soy yo. Y le refiere 3 parábolas. La primera es la de los 2 hijos, que solamente lo registra Mateo. Está en Mateo 21, 28 al 32. Después, la de los labradores malvados, que es la que nos compete, la que estamos viendo por medio de Lucas.
Y la tercera, también Mateo lo registra, que es la fiesta de las bodas. ¿Qué con esto? Todas tenían como mensaje central el amor de Dios por su pueblo para que recibieran el reino de Dios por medio de su Hijo. Y también las consecuencias de rechazo por no reconocer a Jesús como la salvación de sus pecados, prometido a Israel y anunciado por los profetas. Lucas 2:11, ¿qué dice? No es necesario que vayan allá, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él era el importante. Él era lo más importante de saber en ese tiempo. ¿Y qué creen? También para ti y para mí hoy. Jehová había mostrado gran cuidado en proveer a Israel con profetas y sacerdotes para guiarlos. También los protegió de sus enemigos cuando fueron infieles. Dios había puesto su viña de Israel en manos de estos labradores o estos arrendatarios. ¿Quiénes eran? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Y qué se espera cuando tú pones a alguien? Cuando tú confías a alguien algo, ¿qué es lo que esperas? Lo mejor de él, ¿sí o no? Si vamos a poner a alguien es porque confiamos que se preparará. Confiamos que va a ser fiel a la persona a la cual lo está poniendo. Confiamos que entonces va a empezar a dar buenos frutos. Y eso es precisamente lo que no había en los principales sacerdotes, ni en los escribas, ni en los ancianos. No hubo amor, no hubo obediencia, no hubo humildad, no hubo gratitud. ¿Y saben cuál es lo peor de todo? Es que ellos fueron sacados de Egipto. Y ellos, estos a los cuales yo una y otra vez les he comentado, que tuvieron que haber visto y tuvieron que haber oído acerca de las plagas. Y aún así, no creyeron. Isaías predijo algo. La viña produjo solamente uvas silvestres. ¿Qué son las uvas? ¿Qué son las uvas silvestres? Es un fruto inútil. Israel había golpeado, afrentado y herido a los profetas de Dios en el pasado y ahora matarían a su hijo. Viña, uva silvestre. Yo pido a Dios que tú y yo no seamos uvas silvestres, que no seamos inútiles y que verdaderamente seamos esos siervos inútiles de la que vimos en Lucas, de aquel que tengo que hacer las cosas porque las tengo que hacer y no necesito que me lo agradezcan. Pero no me malentiendan, que no seamos un fruto inútil, no seamos una uva silvestre. Hermanos, cuando Jesús da esta parábola, sabía que estaba a unos pocos días de ir al Calvario. Estamos en el lunes. ¿Recuerdan? Domingo, lunes, es cuando pasa esto. Faltan poquitos días para que Jesús vaya hacia allá. Dice que va a morir por causa de los gobernantes egoístas, corruptos y llenos de odio. La narración que presenta Jesús aquí, hermanos, trae a la mente de la audiencia algo conocido. La tierra de Judá era una tierra de muchas viñas. Según la narración de Jesús, el padre de familia fue muy cuidadoso en la separación de su viña. Se alistó de pedazo de tierra, grandes piedras se removieron del suelo y el suelo fue arado. Las vides fueron plantadas y alrededor fue puesta una cerca para proteger la viña de los animales silvestres y de los ladrones. La cerca era de espinos o de piedra. Un lagar fue construido. El lagar común consistía de 2 hoyos que se cavaba en la tierra rocosa. Los hoyos, conectados por un canal, eran construidos de manera que uno fuera más alto que el otro. ¿Para qué? Para que las uvas se majaba, dice, con el pie en el hoyo más alto y el jugo se dejaba escurrir en el más bajo. También, ¿qué hacía esta persona? Este dueño levantaba una torre, edificaba una torre
probablemente de piedra. ¿Con qué finalidad? Para que diera alojamiento a los arrendatarios y también como una atalaya contra los ladrones que intentarían meterse durante la cosecha. Habiendo equipado su viña, el padre de familia la alquiló a unos arrendatarios y se fue a un país lejano. Acompáñenme a Mateo 21:33, por favor. ¿Por qué les doy esta explicación? Porque todo es una simbología espiritual en nuestras vidas. Todo es simbología espiritual para ti y para mí. Mateo 21:33, ¿lo tenemos? Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue muy lejos. A diferencia de Lucas, Mateo habla acerca de lo que fue que cavó en ella un lagar. Hermanos, esto de cavar un lagar no lo voy a explicar hoy. Lo voy a explicar después cuando Jesús esté en el Calvario. Nada más quería comentárselos. El sentido original de la parábola es nítido, porque representa la verdadera la situación histórica de la nación judía. El padre de familia que plantó la viña, ¿quién es? Es Dios. La viña, ¿quién es? La nación judía. Los labradores, ¿quiénes son? Todos aquellos que dije, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Los siervos que fueron mandados una y otra vez, ¿quiénes eran? Los profetas. ¿Y quién era el hijo amado al que habían enviado? Jesús. Tenemos los personajes de la viña. ¿Sale? Lucas 20:14, por favor. Lucas 20:14, ¿lo tenemos? Mas los labradores, al verle, discutían entre sí. Paréntesis. ¿Qué dice Lucas 20:5? Atrasito, por favor. Lucas 20:5. Isaías más fuerte, ¿qué dice? Entonces ellos discutían entre sí. Hasta ahí. ¿Quiénes? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. No perdamos de vista esto, por favor. Sigo leyendo. Este es el heredero. Venid, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Esto, hermanos, es solo una sombra de lo que Jesús va a vivir por ti y por mí. Dentro de unos 3 capítulos más. ¿Por qué? Porque dice aquí que estos labradores malvados lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Es decir, lo sacaron fuera de la viña. ¿Qué creen que hacen con Jesús? Lo crucifican fuera de Jerusalén. Permítanme resaltar esta parte. El Espíritu Santo me hizo entender esto y me hizo saber algo de lo que Jeremías dice de mi corazón perverso, de mi corazón malo. Dice, en ciertas condiciones, la propiedad del arrendador que muriera sin hacer testamento podría pasar a la primera persona que tomara posesión de ella. Los labradores habrían estado confiando en que si mandó, o más bien fue el hijo, entonces supusieron que el padre había muerto. Y entonces dice que entonces esa costumbre simplemente estaban esperando que el Señor no prosiguiera con sus acciones. De modo que matar al heredero, ¿qué les daba? La propiedad. Es fuerte, ¿no? Que pensemos así. Que en mi corazón perverso esté siempre en esa expectativa de siempre para mí y solamente para mí. El 15 dice, ¿qué pues le hará el Señor de la viña? Irá
destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. ¿Cuántas veces hemos escuchado o incluso hemos adoptado esa postura? Dios me libre o Dios nos libre. Dios nos libre, hermanos, es una expresión para referirse a algo que no quieras hacer. Los líderes religiosos entendieron la parábola de inmediato y objetaron que Jesús los comparó con los labradores rebeldes, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. En su ceguera pensaron, Dios nos libre, nosotros nunca seremos ellos. Hipócritas eran ellos. Lucas 20:19, ¿qué dice, hermanos, por favor? Lucas 20:19, adelantito. Lo tenemos, ¿verdad? Procuraban los principales sacerdotes y los escribas, y les faltó, y los ancianos, echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Entonces, ¿cómo es que se atrevieron a decir de Dios nos libre, cuando en realidad eran ellos? Versículo 17, Lucas 20:17. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Me gusta esto. ¿Saben? Cuando dice la Biblia que está escrito o escrito está, Jesús hace referencia a que la escritura, a que la palabra, a que la Biblia es la única autoridad que hay. Entonces, cuando dice Jesús que está escrito, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué dice el Salmo 118, por favor? Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. ¿Lo tenemos? Estamos hablando de que Lucas dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y entonces el Salmo 18 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús les enseña desde el Salmo 118. ¿Qué dice este Salmo 18? Describe la llegada del Mesías a Jerusalén. Y Jesús había sido presentado oficialmente en Israel en la entrada triunfal. Es decir, que hoy, para la iglesia popular, está expuesta esta palabra. Hosana, Hosana. Y arrojaban sus palmas y arrojaban su vestimenta para que pasara el rey. Y entonces, es una ironía, porque los líderes desecharon la piedra mesiánica, la piedra mesiánica. ¿Quién es la piedra mesiánica, hermanos? Es Jesucristo. Y bueno, para no variar, ¿qué contigo y conmigo? Tú y yo somos esos labradores malvados. Tú y yo lo somos. Esta parábola nos habla acerca de un tema principal y central: nuestra relación con Jesús. Siendo esa viña que debemos dar frutos de santidad, de gracia, de crecimiento, en amor, en perdonar. La viña es un símbolo transparente y noble del reino de Dios, el cual debe estar en nuestros corazones. Debemos reconocer que tenemos un gran privilegio en esta parábola. ¿Cuál privilegio? Ni tú ni yo la plantamos, y sin embargo, era como si fuera nuestra. El dueño no nos hace trabajar con un látigo,
sino que se marcha y nos deja hacer las cosas. Y esto de hacer las cosas, espero en Dios que las estemos haciendo bien. Nuestro pecado es negarle a Jesús lo que legalmente le corresponde y queremos controlar lo que solo Él puede hacerlo. Ayer estuve platicando con la hermana Yolanda. ¿Se acuerda la hermana Yolanda? Y hablamos de esto. La hermana Yolanda me hizo saber que efectivamente queremos usurpar el lugar de Dios. Queremos con nuestras acciones, queremos con nuestros actos usurpar lo que solamente le corresponde a Jesús. Y eso es lo que hicieron en ese tiempo los sacerdotes. El pecado consiste en no darle a Jesús lo que le pertenece y tratar de usurpar su poder. Y que tenemos una gran responsabilidad en ello. No olvidemos que tendremos que dar cuenta de lo que se nos ha confiado. ¿Se acuerdan de las minas? ¿De las 10 minas? Bueno, algún tiempo vamos a dar cuenta de ello. De nuestros talentos, de nuestros dones. Espera siempre de nuestra parte frutos dignos de arrepentimiento, guiados por el Espíritu Santo y Jesús mismo en nuestras vidas. En la mañana Alejandro nos decía esto. Si tus pasos van en el camino y mandamientos y voluntad de Dios, entonces, ¿qué crees? Que somos bendecidos y estamos seguros. ¿Sí o no? Entonces seamos esas uvas sazonadas y abundantes, que seamos un signo de redención, de liberación del pecado y el amor hecho al servicio para Dios y para nuestros hermanos. Me gustó mucho esto, paciencia y longanimidad de Dios. 2 atributos que tiene para Dios para ti y para mí. Escúchenme esto. Manda a los primeros mensajeros y los rechazamos cruelmente. Espera. Manda otros mensajeros y son igualmente rechazados. Pero todavía espera. Trata de convencernos para restaurarnos una tercera vez. Y finalmente, manda a alguien más. Dios es misericordioso y es paciente contigo y conmigo. ¿Y qué crees? Esa cuarta persona es Jesucristo. Sí, Jesús es el Hijo enviado como una última oportunidad. Los otros mensajeros habían venido como siervos, pero Jesús vino no como siervo, sino como el Hijo amado. Así Jesús claramente se separa de los otros hombres y se muestra como tu Salvador y como mi Salvador. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9, por favor? Segundo libro de Pedro, segunda carta de Pedro 3:9, por favor. ¿Lo tenemos? Sí, segunda de Pedro 3:9. ¿Lo tenemos? Es importante que todos lo tengamos. Listo. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dijeron estas personas, Dios nos libre. Decían, Dios nos libre. Que no seamos como ellos, o que no sea como estos. Pero ¿qué creen? Al momento de estar Jesús exponiendo esta parábola,
tenían ahí a Jesús consigo mismo. Y aún había tiempo para arrepentirse. Y en cambio, ¿qué hicieron? Su complot siempre era echar mano de Jesús y matarlo. Ese era. Y a pesar que lo tenían ahí como una cuarta vez, no le importó. Y entonces siguieron con lo que tenían que hacer. Dice el 17 de Lucas 20, por favor. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Lucas 19:44, hermanos, también lo expusimos y dice: y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bendición y juicio. Les comenté la vez pasada cuando expuse esto, y hoy se lo voy a leer, se lo voy a volver a leer, porque se cumple. Dice: en el año 70 después de Cristo, el ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio de Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos desde el año 66. La ciudad y su importante templo fueron destruidos el mismo año de su conquista, y fue literal: no quedó piedra sobre piedra. Seguimos 20:18. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Ponme atención un poquito. ¿Qué significa Lucas 20:18? Cualquiera que venga a Jesús será quebrantado de su orgullo y voluntad propia, pero aquellos que se nieguen a venir serán aplastados por Cristo en el juicio. Y como todos sabemos, hermanos, no hay un cuarto juicio, no hay un cuarto acto, ¿verdad que no? Siempre es primero, segundo y tercer acto. Pues bueno, no vamos a dejar de continuar en eso. Hay un cuarto acto. Y este está, ayúdenme, Lucas 13 del 25 al 27, por favor. Y quiero que pongamos mucha atención a esto, por favor. Hablamos de bendición y hablamos de juicio. ¿Lo tenemos? Todos, ¿verdad? Después que el padre de familia se haya levantado y cerró la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Estamos a 3 capítulos de que Jesús llegue a la cruz. Todo lo que hemos leído acerca de los labradores malvados, ¿qué creen? Ya pasó. Hubo bendición, la rechazaron, y entonces vino juicio contra ellos. La primera fue cuando llegan al desierto, se vuelven incrédulos, se vuelven murmuradores, y entonces hay juicio. ¿Qué juicio es? Que solamente la segunda generación pudo entrar a la tierra prometida. Todos los demás fueron muertos en el desierto, sin ninguna esperanza. Y después viene el tiempo en el que están ya establecidos y empiezan con la anarquía, empiezan los profetas a venir, empieza toda la gente a decirles: hey,
confrontar su pecado. Juan el Bautista hacía eso. Y Juan el Bautista le quitaron su cabeza porque no aguantaron la presión. Y entonces, ¿qué pasó con esta segunda? Otra vez fueron exiliados, fueron llevados esclavos porque no entendían. Pero aquí hay algo muy importante para ti y para mí. Insisto, faltan pocos capítulos para que Jesús llegue a la cruz del Calvario. Entonces, tú y yo, ahorita, decía Oscar, y me gustó, dejemos de practicar el pecado que venimos haciendo. Dejémoslo. Oscar lo dijo muy claramente. Ya no insistamos en seguir haciendo el pecado que venimos haciendo. Porque entonces vendrá juicio contra ti y contra mí. Y entonces cada domingo que hemos venido, cada domingo Jesús, el Espíritu Santo, nos enseña a ti y a mí, nos muestra la bendición y la maldición, el juicio que vendrá sobre ti y sobre mí si no ponemos atención de lo que estamos hablando. Los labradores, ¿qué hicieron? No les convenía. Y entonces, ¿qué hicieron? Cuando nos exponía Oscar hace 8 días, cuando vino al templo, lo encontró como una cueva de ladrones. ¿Y sabes? Hoy, el día de hoy, las iglesias son cueva de ladrones. Por su evangelio de la prosperidad. Por su evangelio del empoderamiento. Y por el evangelio humanista. Porque no hay palabra. Porque no quieren esas grandes congregaciones confrontar el pecado de la gente por medio de la palabra de Dios. Que es lo que hacían los profetas. Todos los profetas venían después de estar en presencia de Jehová. Y Jehová les dictaba y Jehová les decía qué debían hacer. Y entonces ellos fueron y venían a confrontar el pecado de Israel. ¿Y qué les hacían? Los golpeaban, los afrentaban y los herían porque no querían cambiar. Hoy, hermana y hermano, tú y yo tenemos una ventaja enorme, muy enorme, porque ya no debemos de ser esos labradores malvados, que herimos y que golpeamos cada palabra que Dios te viene diciendo los martes y los domingos, porque hoy no hay profetas, pero hay palabra, y la palabra es la misma para ti. Y cada martes y cada domingo Dios te confronta y me confronta tu pecado. Y nos hace saber que estamos mal. ¿Y qué hacemos con esa palabra? La desechamos, la herimos, la golpeamos, la enterramos, porque no nos conviene. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Viene y limpia, santifica el templo. Porque ¿qué representa el templo? Como este vallado. Un lugar en el que Jesús espera que vengas quebrantado, un lugar en el que Jesús quiere que vengas y le expongas todo lo que está afectando o todo lo que traes en tu vida, todo tu pecado. Jesús vino a limpiar el templo para que la gente que necesite de Dios pueda venir sin ningún impedimento. Ya no están los cambistas, ya no están aquellos que vienen para ver si tu animal está preautorizado o no, aunque lo estuviera, era corrupción. Entonces Jesús, ¿qué hace? Lo purifica para ti y para mí este día. Estos ya tienen juicio, estos ya tienen con un juicio, pero tú y yo todavía no. Entonces, ¿qué hace Jesús? Limpia, purifica el templo. ¿Y qué hace inmediatamente al otro día? Viene y empieza a enseñar la palabra. Porque no nada más lo limpió o lo purificó por un acto de hombre y ya. No,
Jesús lo limpió y lo purificó para que tú y yo viniésemos cada momento que necesitamos de Dios. Cuando nos sentimos quebrantados, cuando sentimos necesidad, Dios lo limpió para ti y para mí. Entonces está este lunes enseñando a la palabra en el templo y está este martes enseñando a la parábola de los labradores malvados y está a 5 días de ser crucificado por ti y para mí y por mí. Y entonces tú y yo todavía tenemos bendición, hermano, alégrate. Todavía tenemos bendición. No hay juicio para ti y para mí aún. No lo hay, todavía estamos a salvo. Y entonces, ¿qué dice Alejandro en la mañana? Me encanta porque según yo termino mi prédica el sábado o el viernes y de repente el domingo me dice Dios, espérate, todavía no lo cierres. Porque lo que escuchas en la mañana con Alejandro es parte de lo que vas a decir el domingo, de lo que vas a concluir. ¿Y qué dice Alejandro en la mañana? Bueno, nos habla de un Moisés que viene a la presencia de Dios para poder, ¿qué? Responderle al pueblo. ¿Y qué dice? ¿Cómo puedo asegurar mi heredad? Tú y yo tenemos una heredad, sí o no. Tenemos una vida eterna con Jesús. ¿No miento? Tú y yo tenemos una vida eterna asegurada con Jesús. Y entonces, ¿cómo puedo asegurar mi heredad? Acompáñenme a 2 Corintios 6, 14 al 18, por favor. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. Y bueno, la palabra es tan hermosa y tan preciosa que no se concreta en un solo concepto. ¿Les soy sincero? Yo esta palabra que les voy a leer pensaba que nada más se aplicaba cuando alguien se iba a casar. Y no es cierto. El Espíritu Santo en la semana me hizo hablarla con mi hija antes de que con Alejandro lo dijera. Y está padre esto. Está padre porque Dios sabe qué hace. Lo de los martes lo completa para el domingo. Y lo que voy a predicar o voy a compartir el domingo, el Dios por medio de Alejandro me lo hace completo. Y eso me hace saber que Dios es bueno porque Dios hace las cosas. ¿Qué dice 2 Corintios 6, 14 al 18? ¿Qué dice su título? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y no toquéis lo inmundo. Y entonces, la parábola de los labradores malvados, ¿qué hace a tu vida y a mi vida? Esto. Que aseguremos nuestra heredad. Y que demos gracias a Dios porque aún no hay juicio para ti ni para mí este día. Hoy, 1 de abril del 2023, ¿qué crees? Tú y yo seguimos a salvo. ¿No les gusta eso? Hechos 4, 10 al 12, con eso termino, por favor. Hechos 4, 10. Hechos 4 al 10.
antes de leerlo, dice, fuera del viñedo de Dios, que es la iglesia como nuevo pueblo y como un nuevo pacto, no hay salvación para el tiempo y la eternidad. Por esto, el Padre Eterno constantemente nos ama y nos perdona. Así que entonces, tú y yo, como viña del Señor, estamos, aquí dice que llamados, pero no, estamos obligados a dar frutos en el Señor. ¿Sí o no? Tú y yo estamos invirtiendo tiempo, y está mal decirlo, porque deberíamos de darle el tiempo a Dios, porque el tiempo es de Dios, pero estamos viniendo los martes, y estamos viniendo los domingos, y eso hace que tengamos que dar frutos en el Señor. Y esto, no sé cuántas veces lo dije, pero lo voy a volver a repetir. En ese momento en el que Jesús estaba dando la parábola, pudieron haberse arrepentido gente. Tal vez sí hubo gente que se arrepintió, pero dijeron, Dios nos libre. ¿Y saben qué les dijo Jesús? Pues no los libro, porque no entienden. ¿Cuántas veces he venido? ¿Cuántas veces les he dicho acerca de su pecado? ¿Cuántas veces he confrontado su pecado y siguen necios? Hechos 4:10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia salvo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Saben quién es ese nombre? Jesucristo. Y voy a terminar con esto. Platicaba en la mañana con mi esposa y con mi hija. Cuando la piedra es desechada, ¿qué pasa? El edificio se derrumba y se cae todo. Eso fue lo que hicieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y entonces, ¿qué pasa con esa primer piedra que queda abajo? Esa piedra del ángulo que desecharon, ¿qué viene a ser para ti y para mí? Esa piedra que tiene que ser necesariamente Ramón, necesariamente Isaí, Ángel, Juan, Emilio, Alejandro, Mel y todas las mujeres. ¿Qué tiene que ser? Tu cimiento y el mío para empezar a crecer con Jesús. Y si no lo hemos hecho, hoy es el momento para hacerlo. Que Jesús sea esa piedra angular en tu vida y en mi vida, dirigida para que así como Moisés en la mañana respondía al pueblo, así tú y yo vengamos a la presencia de Jehová, a la presencia de Dios todos los días para pedirle dirección de tu vida y de mi vida. Que esa piedra empiece a ser aquella que no va a ser inamovible, porque es Jesús en tu vida. Y vamos a empezar a crecer, y nuestro edificio, que es nuestro templo, nuestro cuerpo va a empezar a crecer sin titubear. ¿Por qué? Porque Jesús es tú y mi piedra angular. Y entonces no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos hacer salvos, porque Jesús es Él, es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Hoy es la Santa Cena. Hoy vamos a celebrarla y vamos, tú y yo, a formar parte de ella. Quiero que por favor pienses en lo que dijo el Espíritu Santo por medio de Oscar, porque yo no creo que Oscar lo haya premeditado de esa forma de decir. Porque yo tendría a lo mejor, igual que él, un cierto temblor y un cierto temor de decirte, hey, deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de cometer ese pecado que te gusta.
Yo no creo que Oscar lo haya dicho de esa forma, pero el Espíritu Santo sí. Tómate 30 segundos. Les pedía yo hace un mes que cada que vengamos a celebrar la Santa Cena, vengamos dispuestos a saber y ponernos a cuentas con el Señor. Porque vamos a celebrar, vamos a formar parte de algo que hoy, insisto, allá en el cielo están Claudia Palacios, Karina Palacios, Juan, Alejandro, sí. Así está, ahorita, en memoria de lo que estamos haciendo tú y yo. No te cuentas con el Señor. Pide perdón por ese pecado que seguimos haciendo y que seguimos abrazándolo y que seguimos siendo parte de nuestra vida. Bien lo dijo, dejemos de hacer eso que a Jesús no le agrada. Dejemos de ignorar a los profetas, a la palabra, a lo que tiene para nosotros, para ti, para mí, Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparar la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Dice Jesús, después de ir al Getsemaní, después de ir a pedirle al Padre, porque sabía lo que iba a pasar por ti y por mí en esa cruz. Y después dice, y cuando he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Pueden pasar, hermanos? ¿Van a repartidos o pasen? Sí, ¿ustedes? Ok, ya pueden pasar ahora. Y cuánto he deseado comer con vosotros esa Pascua antes de que padezca. Jesús está en su trono blanco, hermanos. Ahorita, en este momento, recibiéndonos, trayendo nuestras peticiones, trayendo nuestras necesidades. Decía también Oscar hoy, entrar a sus santos atrios con acciones de gracias. Entrar a la presencia de Dios es algo que tú y yo podemos hacerlo gracias a que Jesús fue y purificó el templo. Y dice, cueva de ladrones lo tienen. Y entonces Jesús lo limpia para que tú y yo podamos entrar en este preciso momento a su presencia y decirle, Dios, yo no soy digno, pero por la muerte de Jesús tú me amas y por su sacrificio en la cruz tú me bendices y me perdonas. Y hoy, 1 de abril de 2023, si alguien me escucha, arrepiéntanse, vengan a la presencia de Dios y pidan perdón, porque todavía es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de salvación para ustedes, los que me escuchan, y para nosotros los que estamos aquí. Estamos a tiempo de que la bendición sea aún nuestra y que no venga juicio a nuestras vidas como lo fue para estos labradores malvados. Y que hoy que podamos y que tenemos el privilegio de poder compartir la Santa Cena, hacerlo dignamente como el Señor nos pide.
Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Pide al Señor, hermano, que te ayude y que me ayude a ti y a mí a dar frutos dignos de arrepentimiento. A que tú y yo podamos crecer espiritualmente. A que verdaderamente estemos alerta, en vigilia, orando y velando por si Él viene, nos lleve a cada uno de nosotros. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y esto de hacer esto en memoria de mí, hermanos, es: estamos preparados para estos 3 capítulos más en la muerte, en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la verdadera pasión y muerte y resurrección de Jesucristo que está plasmada en este libro que tú y yo tenemos en nuestras manos. ¿Para qué? Porque este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Podemos tomar el pan, hermanos. El cuerpo que fue maltratado, el cuerpo que fue golpeado, el cuerpo que fue desechado, el cuerpo que estuvo en lugar tuyo y en el mío. Sigue diciendo Lucas: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Su sangre fue derramada por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Y Judas lo entregó, pero tú y yo seguimos queriendo hacer eso. Podemos entrar a la presencia del Padre y decirle que nos perdone por todo lo que hacemos. Y esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario como propiciación de mí y de tus pecados fue aceptada por el Padre. Y es por eso que tú y yo tenemos libertad en esta tarde, estar aquí, libres. Y que estamos y debemos estar preparados para que cuando lleguemos a este Lucas, capítulo 23, 22, 23, lleguemos con un crecimiento espiritual en amor y en perdón, para que cuando leamos que Jesús muere en la cruz, tú y yo demos gracias a Dios por ello. Tomamos el jugo. Y así entonces, hermanos, quiero animarlos, quiero animarme y quiero pedirles que por favor no olvidemos, desechemos
cada palabra que se ha expuesto en este lugar. Que cada mensaje que se ha dado los martes y los domingos, no los afrentemos más, no los golpeemos más, no los hieramos más, sino que en realidad los guardemos en nuestro corazón para ser dicha hermano de ellos. Y que día a día estemos preparados para el Señor. El Señor viene pronto. Y si viene antes de que lleguemos a Lucas 23, gloria a Dios. Que venga por nosotros. Y que venga ahorita. Sería chido, porque todos nos iremos con Él. Y si no, que te encuentre en tu casa orando. Y si no, que te encuentre en tu casa con tu pareja hablando de la palabra. Y si no, cuando venga en la semana predicándole a tu compañero de trabajo. Y si no, que venga en la semana cuando le estés compartiendo el devocional con tu familia. Porque dice los ángeles, ven ya Jesús, ven ya. Y yo quiero que venga Jesús por nosotros. Señor, te doy muchas gracias. Muchísimas gracias por tu amor y por tu fidelidad a mi vida. Porque mis hermanos se dan cita aquí, Señor. Porque están aquí, Padre, dándote la gloria y la honra. Porque permiten que aún, Señor, yo, que soy indigno de estar aquí, pueda exponer tu palabra. Gracias, Padre, por tu gracia. Y te pido, Padre, que aún sigas capacitándome para que esta palabra sea de bendición y sea de crecimiento para mis hermanos. Te pido, Dios, que esta semana que empieza y este nuevo mes que empieza sea de bendición en cada uno de mis hermanos. Tú sabes sus necesidades. Tú sabes la necesidad de nuestra hermana Aurelia. Te pido por Salvador Palacios para que vayas y estés con él. Y te pido, Dios, por cada uno de nosotros, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestra economía, pero en especial, Dios, por ese deseo ferviente de buscarte y de seguirte. Bendícelos, Dios, y gracias por este privilegio que nos das de exponer y de entender tu palabra. Porque tuya es la gloria, el poder y todo el honor es para ti, Señor. En el nombre de Jesús.